la pregunta nuestra era quién tuvo el primer televisor aquí en Chañar Ladeado. Claro. Cuéntenos un poco su historia, Claro, con este aparato. claro. Bueno, la verdad que ¿quién pudo haber sido el que compró por primera vez el televisor en Chañar Ladeado? Me hace suponer a mí que he sido yo, no porque haya querido ser el primero por, no sé, por un halago o una circunstancia especial, sino que se dieron las cosas así. Yo era cliente de Sorribes, acá una persona que trabajaba, que tenía taller de electricidad y vendía televisores. Y le dije un día, digo, tráeme un televisor. Y él me dice, pero no se ve, vas a ver poco. Digo, bueno, no importa, yo te lo compro así. Vos sabés que yo te lo compro y si no veo no te voy a venir a discutir, porque él era así, ¿no? Después me vas a venir a pelear y qué sé yo cuántas cosas. Entonces yo le dije, no, digo, vos traelo, me lo instalás, me decís lo que cuesta y yo después arreglamos, te lo pago y se terminó. Bueno, así hizo, lo pidió y eso cuando después que yo le encargué el mío, él se ve que se entusiasmó y se pidió uno para él también. Así que lo instalamos prácticamente casi en forma simultánea. Pero pienso que primero vino acá a ver si se veía bien para instalarlo él y hacer la torre. A todo esto, bueno, él llegó el televisor, hizo construir la torre, que era un caño de 6 metros de largo, sostenido por riendas en la casa, así que lo subió arriba. Cuando vinieron a colocar la antena y el caño, vino con 5 o 6 amigos que lo ayudaron, porque había que levantar los pulsos y sostener la rienda para que no se cayera sobre la línea eléctrica, la antena. Bueno, así se hizo. Después bajó el cable, que en aquel entonces no había el cable coaxil, sino que era un cable, una especie de cinta métrica. No sé si han visto algunos, sí, los de ahora los deben conocer, porque debe haber todavía, sí, sí. Que venían separadas más o menos 1 centímetro cada. Y él leía algunas instrucciones que le habían mandado de la casa, se puede decir el nombre del televisor, sí, ¿no? De la casa Noblex, que la bajada tenía que hacerse sin anudarla, sin dedoblarla mucho, y sin lastimarla, digamos, que se vea desaparezca sí, sería el forro el forro del cable. Y que tenía que tener por cada metro lineal 6 vueltas hacia la derecha. Quiere decir que él tomó los metros de arriba y empezó a doblar la antena. Así que la antena venía siendo una especie de caracol, hasta llegar al televisor. ¿El Sildo recuerda el año? ¿Puede tomar algo como referencia? Bueno, yo lo que puedo es, claro, como uno no anotó nada en absoluto, pero me doy cuenta por el tiempo. Yo en el año 54 vine a vivir a esta casa y al poco tiempo encargué el televisor. Ahora yo no sé si ese poco tiempo, que a mí me parece que es poco, puede ser cuestión de meses o años, pero yo pienso que antes del año 56 yo lo instalé. Bien. Y en ese entonces, ya te digo, veíamos solamente el canal 7, creo, y el 13. Así que se veía por la antena directamente, no había retransmisores, no había nada. No sé en Buenos Aires cuál sería el sistema de... ¿Qué eran noticieros lo que se Sí, todos los programas, había programas todo el día, Por ejemplo. Y bueno, había programas había noticieros, había programas de canciones, como se oye ahora, de orquestas, había novelas, había, en fin, más o menos lo que hay ahora, pero menos espaciado porque a lo mejor a las 10 de la noche se cortaba la televisión y no había más, ni en Buenos Aires tampoco. ¿Y cómo era en ese momento, Chañar Ladeado, tener un televisor? Me imagino la gente que se fue enterando. Bueno, claro, acá por lo general casi todos los vecinos nos pedían que cuando se veía le avisáramos porque les gustaba, les interesaba ver lo que era. Porque mucha gente, ni yo tampoco, uno nunca había visto un televisor, a pesar de estar casado y qué sé yo, no habíamos visto nunca. Porque en la ciudad no había prácticamente. Estaba en Buenos Aires. Rosario casi no tenía tampoco porque no tenía ninguno de los 2 canales. Después de unos cuantos años, bueno, a esto te digo de que había semanas que a lo mejor veíamos todos los días, 1, 2 o 3 horas. Había días que veías todos los días. Y a lo mejor después pasaba un mes que no se veía. Lo encendía y era una sola arenilla que tapaba la pantalla. En aquel entonces teníamos acá, los televisores venían hechos para corriente alternada, funcionaban corriente alternada, y en ese entonces todavía teníamos en Chañar Ladeado la corriente continua de la antigua usina, que se generaba desde Chañar Ladeado para el pueblo únicamente, la usina.
Entonces había comprado, además del televisor, un aparato, un motor, que marchaba con corriente continua y generaba corriente alternada, que tenía un cable yo que lo conectaba después a este televisor. Y ahí empezamos la historia del televisor de Chañar Ladeado. Después, siempre se fue mejorando un poco. Se ve que a lo mejor las emisoras, porque habrá habido muchos pedidos de los pueblos más cercanos a Buenos Aires, que le pedían que mejoraran para poder ver mejor. A todo esto, ya si bien se podía ver alguna vez algo mejor, se habilitaron una primero, creo que fue el canal 3 en Rosario. Entonces Sorribes me vino y me instaló la misma antena porque era de canal, no miento, una antena para canales bajos, porque una cosa es las antenas para canales altos como había antes y otra de canales bajos. Entonces me puso otra antena más chica debajo de esa, orientada a Rosario. Así que después buscábamos en el televisor. ¿Usted me aseguraría que en la época que usted instaló el televisor no recuerda haber visto que alguien haya tenido alguno o que lo haya traído de afuera? No, yo no le puedo asegurar eso, ¿no es cierto? Pero soy un convencido que no había otro. Que lo haya tenido en su casa, pero instalado, creo que no. En la misma época, días más, días menos, lo instaló Sorribes y Tulio Melis, un ex empleado bancario. Pero posteriormente, yo pienso a mi juicio de que fue después, ¿no? Bien. Sí. Y después se instaló la antena de Venado Tuerto. Entonces ya orientamos la antena Venado Tuerto y ya veíamos mucho mejor. No bien del todo, pero ya mejor. Bien. Bueno, agradecemos estos minutos que le robamos de la siesta y agradecido. No, al contrario, yo encantado de brindarle de haber sabido esto, yo en aquel entonces me guardaba un montón de anotaciones para explicárselas ahora, pero en general fue así, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.